honestamente se los comento, Dios ha tratado mi corazón en muchas cosas que he leído y que nunca había tenido la oportunidad, yo creo, de darle más análisis, más profundidad a los puntos que he venido analizando. He sido ministrado, he llevado incluso a ser quebrantado en algunos momentos, a reconocer mis debilidades, mi error o lo que he hecho en ciertos momentos, contradiciendo incluso, ¿no?, lo que el verdadero amor de Dios debería ser o debería de ser llevado a cabo por nosotros. Pues, ¿por qué comento todo esto? Porque nos faltan ver algunos puntos todavía, algunas características del amor. Y yo quiero que abra su Biblia el día de hoy ahí en el capítulo 13 del libro de los Corintios, la primera carta, porque queremos analizar a partir del versículo 5, a partir del versículo 4, todavía algunas otras características del amor. Y particularmente, si puedo terminar, acabaré todo hasta el versículo 8 o 9, pero si no, estaremos abordando una característica más, y esta característica es: el amor no es fanfarrón, no es altivo. En otras palabras, el amor no es jactancioso o no es arrogante, que es lo que el apóstol Pablo nos está llevando a estudiar o a analizar acerca de la conducta del amor. Yo el domingo pasado hablaba acerca de una característica del amor que tiene que ver con la envidia. Evidentemente el amor no es envidioso, lo decía. Esa clase de amor que no es amor, obviamente no puede operar en nosotros porque evidentemente entre nosotros no tiene cabida la envidia. Y decíamos que la envidia aflora una serie de pasiones que pueden desatar una serie de conductas, obviamente todas contrarias al Evangelio, y además consume nuestras vidas, opaca el amor de Dios en nosotros. Y eso, obviamente, poniéndolo en perspectiva de lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, que es colocar su amor en nosotros, pues eso es imposible, eso no puede ser. Cité algunos ejemplos del salmista Asaf, y nos remitimos al capítulo 4 del libro de la carta de Santiago, donde nos habla del origen, la definición y el resultado, ¿no?, de la envidia. Todo esto lo abordamos el domingo anterior, y yo quiero que en el versículo 4 de esta carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, lo podamos analizar. Dice: el amor no es jactancioso. Y ahí usted ve una comita y dice: no es arrogante. Nos vamos a dar cuenta cómo la jactancia y el orgullo caminan de la mano, porque una cosa te lleva a la otra. El orgullo me lleva a la altivez, y eso inflama mi corazón, y por supuesto lo que produce es una serie de conductas que no deben de ser también evidentes entre nosotros. Como he venido insistiendo y sigo diciéndolo, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido colocado en nuestros corazones. Valdría la pena preguntarnos y respondernos, obviamente, ¿qué es la jactancia, hermano? Yo decía en un principio, el amor no es fanfarrón, el amor no es orgulloso, como sinónimo, si se puede decir así, ¿no?, de la jactancia. Porque en esencia la jactancia tiene que ver con conductas fanfarronas, tiene que ver con conductas orgullosas, cargadas de vanidad, y lo que hacen, te decía, obviamente, es inflamar nuestro corazón, inflamar nuestro pecho, como dice, cargándonos también de altivez o de orgullo, que lo vamos a analizar. Pero ¿qué produce en mi corazón y qué hace que se refleje en mi vida para con mi hermano, en mi relación con mi hermano? Bueno, eso es lo que quiero yo explicar. Porque no solamente me llena de orgullo, me llena de vanidad, lo que hace en mi vida una persona fanfarrona es creerse autosuficiente, hermano. Una persona autosuficiente cree o supone, no necesita de nada ni de nadie. Y tú te puedes preguntar cómo un creyente, que dice ser creyente, puede asumir una conducta así, porque ninguno de nosotros descansa en su propia autosuficiencia. Nosotros descansamos en la suficiencia de las Escrituras. Entonces, ya nos damos cuenta cómo esta jactancia, cómo esta conducta fanfarrona nos quiere hacer reflejar una conducta que es contraria completamente al Evangelio.
mostrarse autosuficiente. Muestra, te decía hace un momento, altivez o soberbia o orgullo. Por otro lado, la jactancia o la fanfarronería, la manera en la que se produce, es con un exceso de confianza. Y vale la pena aquí analizar, ¿no? Bueno, es que no podemos tener confianza en nosotros mismos. Y mira, hermano, no me quiero salir del punto porque no es eso lo que quiero hablar, pero aquí está hablando la Escritura, bueno, más bien lo que está tratando de explicarnos el apóstol Pablo en relación a la jactancia es a ese exceso de confianza con el que nos conducimos. Por supuesto que nosotros podemos confiar en nosotros mismos si nosotros sabemos que nuestra confianza está en Dios. No es que yo confíe en mí, en mi autosuficiencia, y esa autosuficiencia me permita a mí desenvolverme en mis actividades, no. Yo confío en mí porque sé que yo tengo mi confianza puesta en Jesús y es su palabra la que me llena de confianza, obviamente, para poder yo actuar en consecuencia. Pero la fanfarronería también lo que hacen es demostrar una autoalabanza, es un culto a sí mismo, a la egolatría. Va por la vida presumiendo, destilando altivez al mismo tiempo, porque te decía, la jactancia y la arrogancia están unidas, son compadres, están muy emparentadas. El altivo, hermanos, al igual que el hombre jactancioso, la mujer jactanciosa, no le pide permiso a nada ni a nadie. Así actúa una persona jactanciosa. Incluso por encima, obviamente, de la voluntad de Dios, impone su voluntad, porque lo que a él le interesa es cumplir su propósito. Yo quiero comentar algo, y esto en relación a la juventud, ¿no? Creemos que este es un tema exclusivo para jóvenes, para adolescentes que son más propensos, si se puede decir así, a caer en la jactancia o en el orgullo. Y yo me animo, obviamente, a decirlo que no, que sería incorrecto decir que solamente los jóvenes son mucho más propensos a este tipo de conductas. Por supuesto que existen características, razones, motivos que sí, pueden ser que estén más propensos, sí, a este tipo de conductas. Sin embargo, entre nosotros, siendo adultos, ya un poquito mayorcitos, entrados en edad, o jóvenes todavía con edad promedio, por ahí de los 40, asumimos conductas de este tipo. Asumimos conductas de este tipo y es fácil de detectarlas. Es fácil de detectarlas porque lo podemos ver, como vamos a ver en un momento más, sobre todo a la hora de presentar nuestros servicios. Y fíjate que cuando estoy hablando de servicio, no estoy hablando de ocuparme en las necesidades, obviamente, de la iglesia únicamente. Me estoy hablando en mi relación contigo. Me estoy hablando en la forma en la que trato contigo, en cómo me dirijo contigo. Una pausa, por favor. Ahí le pido que me pongan el reloj, porque luego se me va. Entonces, hermanos, esto no es algo de jóvenes únicamente, no es algo que sea exclusivo para ellos, es para todos. Tú puedes ver conductas en las Escrituras como esta conducta es terrible cuando no somos conscientes, cuando no analizamos en nuestra vida, en nuestro servicio y en nuestra adoración a Dios, que esa conducta no produce alabanza a Dios. Lo que está produciendo es una egolatría terrible en nosotros. Yo analizaba, por ejemplo, la vida de Sansón, ¿no? Pueden leerlo en el capítulo 13 del libro de Jueces. Sansón fue un hombre muy fuerte. Ustedes conocen la historia. Fue un juez. Pero la historia relata algo bien interesante. Su fuerza nunca dio gloria a su Señor. Su fuerza fue usada únicamente para exhibirla, para demostrar quién es Él. No aceptaba el consejo, no escuchaba. Y si tú lo ves, tenía un problema terrible con las faldas. Cuando me refiero a las faldas, me refiero a que era un hombre que luchaba porque tenía problemas con líos, con la lujuria, muy seguramente. Entonces, hermanos, tú puedes darte cuenta cómo un hombre con tanta fuerza, que no supo dar gloria a Dios, que no escuchaba el consejo ni de sus padres, y tenía esta clase de conflictos, como nunca actuó con prudencia, sino con jactancia.
solamente hubo un momento de lucidez en su vida. Un momento en donde por fin parece ser que entendió dónde debe de radicar su jactancia. Y tú lo puedes ver en Jueces, no lo leas, yo te lo voy a leer, capítulo 16, versículo 18. Dijo al final de su vida: acuérdate de mí, oh Dios, fortaléceme una vez más. Ah, ya entendiste. Por fin entendiste. Acuérdate de mí. Usted sabe cómo terminó esa historia, ¿no? Derribó los muros y murieron muchos filisteos, al igual que él. Esa conducta, hermanos, jactanciosa, nos puede llevar a un punto similar, donde los muros de nuestra fe, que no son sostenidos por mi propia fe, sino por Dios, pero donde nosotros queremos tomar ese control, pueden ser derribados y caer sobre nosotros porque nos jactamos, incluso en eso. La jactancia, hermanos, otra característica es que es burlesca. Decía hace un momento, no busca el consejo en la vida. Y si es incrédulo, hermanos, por ejemplo, una persona jactanciosa, cuestiona la salvación. ¿Salvo? Pregunto, ¿para qué dirá el incrédulo? ¿Salvo de quién? Bueno, lo que está haciendo es burlarse literalmente de una manera muy sarcástica. Lo que está haciendo es rechazar el mensaje de la salvación, el consejo, se mofa del evangelio como fuente de vida o guía de su vida, como fuente de toda verdad. ¿Por qué? Porque se siente poderoso, suficiente, está en exceso confiado en sí mismo. Hermanos, yo te estoy hablando de la confianza de manera general. Perdón, te estoy hablando de la jactancia. Dije jactancia, dije confianza. Te estoy hablando de la jactancia de manera muy general. Pero ¿qué sucede? Te decía hace un momento, ¿no? Cuando esa jactancia se infiltra en tu corazón y en mi corazón. Hermanos, yo hablaba de la envidia como un pecado que se mete, se puede decir así, de manera sutil en nuestros corazones. Y hace que envidiemos, que actuemos en consecuencia de la envidia. Pero esta conducta jactanciosa de la cual el apóstol Pablo nos está advirtiendo es muy evidente y no tiene nada de sutil. Bueno, así yo lo veo. Yo lo veo así porque, por una simple y sencilla razón. Porque yo, al menos desde mi personal punto de vista, yo se lo aconsejo, por favor. Yo hago una especie de recuento en el día, ¿no? Y reflexiono diariamente dónde actué mal, cómo actué, qué hice, qué dije, incluso qué pensé, que me hizo negar el evangelio, tal vez no en acción, pero sí en mis pensamientos, y que diariamente obviamente tengo que llevar mis pensamientos sometidos a las escrituras. Pero yo te estoy hablando de la jactancia ahora en nuestras vidas como creyentes. Eso a mí me aterra, honestamente me aterra, porque no debería de tener cabida la jactancia. Bueno, sí y no, y ahorita te voy a explicar sí, por qué, pero déjame te digo por qué no. Y es que, hermano, yo quisiera que te imaginaras, porque el propósito de este capítulo 13 es llevarnos a una relación correcta entre nosotros como parte del cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo es que entendamos cómo podemos convivir en el amor de Dios que ha sido depositado en nuestros corazones, para que obviamente luzcamos el amor del Señor y lo evidenciemos allá afuera. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que entre nosotros podamos darle cabida a la jactancia en nuestras relaciones si en verdad deseamos que Cristo sea evidenciado allá afuera? ¿Por qué no? Aquí adentro también. O sea, estas palabras se las está dando el apóstol Pablo a una iglesia carnal, la iglesia de Corinto. Una iglesia necia, una iglesia carnal, vanagloriosa, insensata de los tiempos. Incluso se provocaban a celos, se provocaban a ira, se provocaban a envidia. Acuérdate, ¿no? Se mofaban, se sentían jactanciosos por los dones que poseían, unos más evidentes que otros, y los que eran menos evidentes pues los minimizaban, ¿no? Y ya estudiamos todo eso al respecto. Pablo obviamente lo corrigió, pero ve la jactancia. Ahora imagínate eso entre nosotros. ¿Cómo yo podría relacionarme con mi hermano Agustín, por ejemplo? Si viendo su necesidad yo lo provoco en mi jactancia, en mi orgullo, a envidia, si yo sé que él está padeciendo una necesidad. Imagínate que yo le digo, oye, estoy enterado de que está sin trabajo,
Yo no sé, obviamente, cómo está su situación en casita, pero al no tener trabajo, yo supongo que hay ausencia de despensa. Estoy haciendo hipotéticamente estoy hablando. Imagínate que yo me acerque y le digo, hermano Agustín, hoy me voy a echar unas carnitas bien ricas en mi casa. Con guacamole, salsita, bien rico, ¿verdad? Y nomás se lo digo, pero ni lo invito. Y les corre así las ganas de un taco. O sea, yo estoy provocando en mi arrogancia, estoy provocando no solamente a celos, estoy provocando a envidia posiblemente, ¿no? Pero estoy siendo jactancioso en mi conducta porque lejos de compartirle, ¿no? el buen convivio que habría de tener, ni siquiera lo estoy invitando. Yo no sé si me estoy explicando, pero lo que te estoy tratando de decir es que ese tipo de conductas muchas veces nosotros las utilizamos de una manera tan natural cuando debiéramos de reflexionar en nuestras palabras para que no caigamos en ese tipo de conductas. Es que fácilmente somos jactanciosos, hermano. No es un tema únicamente y exclusivo de jóvenes, jovencitas, atentos. Todo esto, de hecho puedo decirte que lo veo expuesto muchas veces y lo corrijo en mi vida. Lo digo con humildad, lo expongo con humildad, porque creo que usted tiene que analizarlo también. Pero, hermanos, lo que me duele de esta conducta es que esta conducta, hermanos, no puede ser evidenciada al grado de que nosotros pretendamos servir a Dios, presentar ofrendas a Dios, alabanza, en nuestro servicio diario, en nuestras relaciones, y venir cargando con esa jactancia, en ese exceso de confianza. No es posible que no exista capacidad de reflexión en eso, y tenemos que reflexionar porque el amor de Dios no tiene cabida la jactancia, esta conducta. Yo lo he hablado en varias ocasiones, por ejemplo con el grupo de alabanza, ¿no? Oye, hermano, ¿ensayaste? Ah, pues eso es jactancia. Hermano, tienes que prepararte. Eso es un exceso de confianza. ¿Qué estás presentando? ¿Qué vas a presentar? ¿Cómo lo vas a presentar? O sea, a mí no me interesa que des un do, un fa, me interesa que entiendas que ese do de gloria a Dios y que ese fa de gloria a Dios, o ese baquetazo, o ese piano ahí, que es de gloria a Dios. Ah, no ensayaste. Pues eso es jactancia. En un devocional, por ejemplo, esto que estamos haciendo requiere estudio, requiere tiempo, requiere análisis, requiere reflexión. Yo no voy a llegar a mi Biblia, pero llegar y abrir la Biblia y agarrar mi dedo y ¡pum! A ver, déjame ver qué dijo el Señor. No, hermano. ¿Por qué? Porque eso está hablando de un exceso de confianza. No voy a improvisar. En serio, nuestro servicio al Señor. Y actuar de esa manera nos está abocando, nos está llevando al punto de actuar con jactancia. Te hablaba ahorita de la conducta entre nosotros, ¿no? Presumidos, provocando a celos, iras, incluso indiferencia. No es posible que pueda llegar con mi hermano y decirle, oye hermano, ¿cómo te fue en la semana? O saludarlo. No podemos mostrarnos indiferentes ni a nuestro hermano ni al consejo de Dios. Ahora, lo que te estoy tratando de decir es que aún así nosotros, sin hacer un análisis de todo esto, nosotros venimos delante de Dios, pretendemos servir a su iglesia y presentar nuestras ofrendas sirviendo o ministrando al Señor. Eso no es posible. La jactancia desata conductas que no solamente tienen que ver con la arrogancia, muchas otras conductas. Pero a mí me llama la atención cómo esta jactancia, si no es corregida, si no es correctamente dirigida al punto donde quiero llevarte ahorita, lo que crea en nosotros, lo que forma en nosotros, yo lo denomino así, es una especie de creyentes mustangs, yo así lo llamo. No sé si ustedes conocen esos caballos, ¿no? Que les dicen mustangs, ¿no? Esos caballos salvajes que corren libres sin parar, se sienten dueños de su voluntad, se sienten fuertes, indomables, y la jactancia lo que produce en nosotros es esa especie de conducta, ¿no? Una especie de conducta que lo que hace es excedernos en nuestra confianza.
lo que hace es creer que el mundo está a nuestros pies, porque nos creemos autosuficientes. Y estoy hablando de creyentes, hermanos, cristianos. O sea, ojo con esto. Altivez. La jactancia nos vuelve salvajes e indiferentes al Evangelio. Vanidosos, dueños, incluso nos sentimos del mundo, como esos mustangs que te decía, que corren y corren y corren, y galopan y no les importa incluso lo que está enfrente, ellos le pasan por alto. La jactancia lo que hace es hacernos likes al Evangelio. Porque nos queremos colocar en el centro, ¿no? Como si fuéramos el ombligo del mundo. Nosotros no somos el ombligo, nosotros no somos el centro de nada. Es la Escritura, es el mismo Evangelio. Es el Evangelio el que expone nuestra jactancia para que lo presentemos delante del Señor y pidamos perdón. Porque no podemos ir, obviamente, con una conducta altiva en nuestra relación, en nuestra manera de servir, porque no permite, obviamente, la unidad entre nosotros. Fíjate lo que dice el proverbista, te lo voy a leer, capítulo 27, versículo 1 y 2, para cerrar este puntito. Dice, no te gloríes del día de mañana, no te jactes, no presumes, no des por hecho nada, porque no sabes qué traerá el día. Proverbios 27, 1 y 2. Que te alabe el extraño, dice, y no tu boca, el extranjero y no tus labios. Eso es entender que no podemos ser jactanciosos, incluso autogloriándonos, alabándonos. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 16. Lo voy a leer un poquito rápido porque quiero ver si alcanzo a volver a los puntos. Pero dice, ahora escuchen esto ustedes, que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad. Jactancia, en pocas palabras. Hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Eso es jactancia en nuestro diario vivir. Nos creemos dueños del tiempo, excedemos en confianza, garantizamos que vamos a estar haciendo negocios o traficando. Cuando el Señor dice en el versículo 14, y eso que ni siquiera saben qué sucederá el día de mañana. Ni siquiera saben qué sucederá el día de mañana. Y dice Santiago, ¿qué es su vida? Es una interesante definición ahí, que deberíamos de meditarla, ¿no? Porque nos ubica y nos baja de nuestra nube, ¿no? Es el lugar en el que estamos ubicados a veces. Y lo dice de una manera, wow, ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. ¿Dónde queda la jactancia? Hermanos, no tenemos garantizado ni siquiera el día de mañana. No podemos actuar así incluso. Y este es un ejemplo en conducta de lo que a veces nosotros planeamos, queremos hacer, deseamos hacer. Y lo que Santiago está diciendo, oye, ok, pero por lo menos si Dios quiere, ¿no? Dice, lo va a decir el versículo 15. Más bien deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ok, ahí está mi jactancia. Esa es la jactancia correcta y ahorita la quiero alcanzar a ver. Pero ahora, versículo 16, se jactan en sus fanfarronerías. Se creen dueños del mundo. Ahora, excedidos en confianza. Hasta levantados. No, hermanos, tu vida no es, nuestra vida no es más que un poco de niebla que aparece por un momento y luego se va. Toda esa jactancia, dice Santiago, es mala. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Sabemos que la jactancia no es buena. Obviamente, si no es en el Señor, esa jactancia es pecado. La pregunta obviamente es, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos jactarnos? Ojo con eso. ¿Deberíamos de sentirnos orgullosos? ¿Deberíamos de sentirnos privilegiados o bienaventurados? Por supuesto que sí. Bueno, hermano, entonces tú me dirás, ¿entonces es buena la jactancia o no es buena la jactancia? Por supuesto que es buena en el Señor. Yo me siento orgulloso de ser un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me siento gozoso de ser llamado hijo del Altísimo. Salmo 44:8. Por siempre, hasta el último día de tu vida, nos gloriaremos
me sentiré orgulloso. ¿Pero de qué? En Dios. Yo me jactaré en Dios. Porque mi confianza, mi alabanza, mi esperanza, mi orgullo, mi gozo está en Dios. Ahí está toda mi jactancia. Por siempre alabaremos su nombre. En un momento más vamos a estar adorando al Señor. Y yo, de veras, hermano, miren, no vaya a creer que yo estoy mirándolos cuando estamos alabando al Señor. En ocasiones volteo un poco hacia un lado. Me da tanta tristeza ver un pueblo tan callado, tan reservado. ¿Sí? Cuando deberíamos de explotar en gozo, deberíamos de gozarnos con todo nuestro corazón, de gloriarnos en nuestro Señor. Jeremías capítulo 9, 23 al 24 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, hablando de la sabiduría, del conocimiento, de su entendimiento, que no es motivo de orgullo, ni se gloríe el poderoso en su poder. No es tu posición, hermano, no es tu juventud, no es tu fuerza física, no es tu salud la que te debería dar gozo o jactancia o orgullo, y si la tienes, qué bueno, da gracias a Dios. Pero el versículo 24 dice, pero si alguien se gloría, gloríese en esto. Esta es nuestra jactancia, de que me entiende y me conoce. Esa es tu jactancia, esa es mi jactancia, ese es mi orgullo, ese es mi deseo, y en eso me estoy enfocando todos los días de mi vida. Porque yo quiero conocer sus propósitos, yo quiero conocer su voluntad para mi vida, yo quiero estar cercano a los planes de Dios. Yo deseo que tú también estés cercano a su propósito. En eso deberíamos de enfocarnos, en la verdadera y genuina jactancia. Dice algo bien interesante después del versículo 4, no es arrogante. Yo decía que la jactancia y la arrogancia están emparentadas, son compadres. Una cosa nos lleva a la otra. Produce altivez. Porque lo que hace la arrogancia es vaciarnos de humildad. El orgullo lo que quiere es que no seamos humildes. Es que nos subamos un peldaño más y nos sintamos como más privilegiados que otros. Te decía, te inflama tu corazón. Nos subimos, como dice ese dicho, un ladrillo y nos mareamos. Bueno, la altivez y la arrogancia, hermanos, es lo mismo. Nos desubican, nos sacan del propósito, nos marea, nos hace perder ese piso, porque me hace presuponer mi orgullo, mi arrogancia, de la mano de la jactancia, que yo tengo más derechos que otros, y yo estoy más ungido que otros porque tengo muchos dones y los hago muy bien, y si no los hago yo, nadie los va a hacer. ¿Qué es eso? Nos hace perder el piso al grado de creernos que somos algo más que especial, como si fuéramos la pieza predilecta en el plan de Dios, algo así como intocable. No, hermanos, no, para nada. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, en la nueva traducción viviente, que lo voy a leer, dice algo que nos ubica y nos baja de ese pedestal al que nos queremos subir. Y dice, basado en el privilegio y la autoridad que me ha dado, que Dios me ha dado, perdón. O sea, él teniendo el derecho, teniendo la autoridad, pudiendo hacerlo, fíjate, dice, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Él tenía la autoridad y el privilegio como apóstol del Señor de corregirlos, exhortarlos, amonestarlos fuertemente, pero nos dice, ninguno de ustedes ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas, y él se incluye al evaluarse entre ustedes mismos. Ya había hablado de esto anteriormente. Reflexionen, hermano, ubícate, háganlo según la medida de la fe, en proporción a la autoridad que Dios te ha dado para servir a tu iglesia, para servir al pueblo, para estar sirviendo a la iglesia del Señor en la mayordomía que tienes. Úsalo, no pretendas exceder. Eso está diciendo en resumidas palabras. Porque obviamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que la altivez no tiene cabida en nuestros corazones, no debe de tener cabida en nuestros corazones. De hecho, Dios
aborrece el corazón altivo. Salmos 138, versículo 6. Dice que al soberbio, al altivo lo ve como de lejos, de lejos. Y tú y yo deseamos estar cerca del Señor. Entonces esa conducta no puede ser posible, porque yo deseo estar cerca de mi Señor. Su amor ha sido depositado en nosotros. Una vez más insisto con eso. Su amor ha sido depositado en nuestros corazones. Y si su amor nos ha sido depositado en nuestros corazones, ese amor es sobrio, ese amor es reflexivo, ese amor me conduce a la unidad contigo, elimina toda conducta arrogante, rinde sus pensamientos al Señor, rinde su autoridad al Señor, porque la máxima autoridad es la Escritura, la que dirige su corazón, y obviamente lo que menos desea es destruir o traer perjuicio al cuerpo de Cristo. Déjame te leo el Proverbio 16 y con esto termino, porque esta debería ser la manera en la que debemos de proceder. El camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Prudente. Pero fíjate eso. Tras el orgullo, es decir, la altivez, viene la destrucción. Tú vas por ese camino, tú vas a perecer. Tú vas a ser destruido. Tras la altanería, el fracaso. Ojo con esto, versículo 19. Vale más tener espíritu humilde con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. Los oprimidos eran, lo que hacían era ser saqueados, les quitaban todos sus bienes, es lo que está diciendo el proverbista. Eran quitados, eran despojados de sus bienes, y lo que hacían los soberbios obviamente era repartir de lo que habían logrado obtener producto de ese saqueo. Pues lo que está diciendo ahí el proverbista es: yo prefiero estar del lado de los humildes que fueron despojados que estar del lado de los orgullosos que están repartiendo el botín de sus riquezas. Versículo 20, el que atiende la palabra prospera. Ojo con esto todo. El que atiende la palabra prospera. No el fanfarrón, no el orgulloso, no el altivo de corazón. Y dice: dichoso el que confía en el Señor. Al sabio de corazón se le llama inteligente. Gloria a Dios, porque somos muy inteligentes. Amén. Las palabras gratas promueven el saber. Fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. Me quedo en el versículo 5, no alcancé a terminar. Vamos a verlo el próximo domingo, ya me ganó el tiempo. Pero hermanos, despojémonos de toda arrogancia, despojémonos de toda jactancia. Dios desea que su pueblo esté unido. Y solamente podemos estar unidos no por el amor, vaya, que brote de mi propio corazón. Es un amor que ha sido colocado en mi corazón. Y ese amor me permite amar de conformidad a la medida, a la altura, a la anchura del amor de Dios. Y ese es el punto al que estamos siendo llevados. Amén. Amén. Padre, cuán bueno ha sido, Señor, con nosotros en mostrarnos tu gran amor, Señor, y revelarnos todo lo que tú deseas para que podamos disfrutar de tu amor, pero también, Señor, que podamos ministrarnos. Señor, ¿cuánto nos falta, Señor? Yo analizo todo esto y mi espíritu se desalienta, porque a veces sé que estoy tan carente y tan necesitado, Dios, de tu amor, pero también entiendo que soy parte de un proceso, Señor. También entiendo que estoy siendo guiado por ti, Señor, para aprender a amar. Y yo ruego que cada uno de nosotros seamos llevados a este punto, Señor, al grado de que verdaderamente seamos uno en Cristo, verdaderamente seamos llevados, Dios, a vivir una vida digna del Evangelio entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Padre, repréndenos, Padre, corrígenos, Padre, exhórtanos, Padre, llévanos a ser uno en ti. Te lo rogamos y te lo pedimos en tu amor maravilloso, Jesús. Amén. Amén.